brevemente lo presento, todos lo conocen muy bien. Este, este foro está siendo grabado y va a estar después en YouTube. Sabemos que usted tiene un tiempo de exposición y después habrá diálogo. Y desde ya advertimos que el diálogo en lo posible tiene que ser bajo la forma de preguntas, porque nos interesa lo que usted nos puede decir y le pedimos al que hace la pregunta que no se extienda demasiado en los fundamentos de la misma. Esto es una política general. Para hacer las preguntas pueden anotarse con Florencia el chat, o después, eventualmente, si han quedado fuera de esto, pueden hacer señales con la mano que trataremos de estar alerta a la cuestión. Bueno, de Facundo Suárez Lastra, pues, debemos decir que tiene una vasta experiencia tanto en la rama ejecutiva como asesor y como diputado, por supuesto, y además como legislador de la ciudad. Y ha sido intendente, además, gobernador de la ciudad, cuando todavía ese cargo no tenía ese título, pero tenía las mismas responsabilidades, en definitiva. Así que realmente la experiencia de política, que además le viene de una dinastía de políticos, lo cual también es importante. Ayer hemos escuchado muchos la entrevista al expresidente Cardoso de Brasil, y impresionaba precisamente ese background de familia política que de alguna manera otorga un peso específico a la formación de quien aspira a una carrera política. Bueno, con esta breve introducción dejamos a usted el uso de la palabra al doctor Facundo Suárez Lastra. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir este espacio con ustedes. Lo escuché también a Fernando Enrique Cardoso y me impresiona eso, porque yo también vengo de tercera generación de dirigentes políticos. Mi abuelo fue un dirigente político, ministro en Mendoza, legislador provincial y un hombre de destacada actuación pública, lo mismo que mi padre y mi tío. Y cuando él hizo ese comentario me sentí relacionado, al margen de lo interesante que fue en general las reflexiones que hacía Fernando Enrique Cardoso acerca de su mirada del mundo y la actualidad. Yo, cuando me invitaron en el club a exponer, me pareció que era interesante hablar de la pandemia y la política, porque creo que estamos atravesando una circunstancia muy, muy rara, muy excepcional, y la estamos atravesando mal, y lo peor es que la estamos atravesando mal cuando están dadas todas las condiciones para que la atravesemos bien, porque la ciencia ha dado avances realmente impresionantes. La capacidad de respuesta del mundo científico al desafío de la pandemia ha sido notable. Nos encontramos con una rapidez en conseguir la vacuna. 4 países básicamente han trabajado y han tenido vacunas propias que están siendo puestas a disposición de todo el mundo. Entonces, ha habido también una rápida respuesta acerca de cuáles son los manejos sanitarios más adecuados, la detección de los casos, el aislamiento, el cuidado de las personas, la educación de la población. La ciencia, yo diría que ha actuado bastante bien, y la política en nuestro país en particular, ha habido otros casos muy malos, de muy mal manejo de liderazgos políticos que no reconocieron el fenómeno, se encerraron en políticas muy irresponsables con consecuencias muy graves. En nuestro caso no fue así, pero por otro lado hubo un muy mal manejo político de la pandemia. Yo creo que el gobierno perdió y sigue perdiendo una oportunidad de convocar a la sociedad a un diálogo más abierto, a una reflexión conjunta, a un sistema de decisiones más compartido. Y la verdad que el gobierno ha sido ha tenido una muy mala actuación en este sentido. ¿A qué me refiero con eso? En primer lugar, ustedes recordarán en el arranque malos reflejos, desde decir el ministro de Salud que esto no vendría a la Argentina, que se demoraría mucho, después que con un tecito caliente
el tema se resolvía, no cerraron los aeropuertos, al margen de algunas malas decisiones y sobre todo malas decisiones con el diario del lunes, porque se venía viendo en el mundo lo que estaba pasando y se venía viendo cuáles eran las reacciones prudentes de los gobiernos. Cerraron tarde, mucho y mal, por un lado. Y por otro lado, cuando empezaron a comunicar, y ahí vuelvo a lo de Fernando Enrique Cardoso, y permítame traer en mi condición de radical y de alfonsinista, también una prédica permanente de Alfonsín cuando hablaba de que la política es docencia. Cardoso tomaba como una de sus virtudes, como forma parte de su experiencia y el liderazgo político, que él explicaba mucho, que él le dedicó mucho tiempo de su gobierno a explicar el fenómeno de la alienación, al de la inflación, a explicarle a la sociedad brasilera cómo eran los fenómenos para que el entendimiento de la sociedad pudiera encontrar las soluciones. Y la verdad es que acá se comunicó mal si comunicar fuera el mecanismo, porque comunicar es algo que yo diría conceptualmente es algo casi unilateral. Se comunica y una cosa es comunicar, dar por sentado una verdad, y otra cosa es explicar, procurar que en la explicación haya una relación entre el que da la explicación y quien la recibe, con lo cual se genera la posibilidad de comprender realmente la naturaleza del fenómeno. Y yo creo que el gobierno, muy preocupado por la situación, con mucho temor, y el temor es un mal consejero, a veces el temor es inteligencia para reaccionar y protegernos, y a veces es un muy mal consejero. Y yo creo que el temor por un lado y el sectarismo por el otro generaron estas situaciones que al principio recordarán ustedes con las filminas, donde se procuraba permanentemente, dada la fragilidad que tiene la estructura económica y social argentina, que es una fragilidad que excede la pandemia y excede los 4 años de la administración anterior, y podemos llevarla a varios años, donde tenemos problemas estructurales muy severos. Estamos con un 25% de promedio piso de pobreza desde hace más de 20 años en la Argentina, cuando todos nuestros vecinos esos problemas lo resolvieron. Estamos con 10 años de estancamiento económico, cuando estos fenómenos no suceden. Somos el país que más cayó en su producto, solamente Perú nos superó casi 10 puntos, 9.9 puntos de caída del producto en el primer año de la pandemia. Somos un país que manejó bastante mal la situación, y el gobierno con la idea de estamos frente a un problema de afuera, que no supimos y no quisimos, y nadie le hubiera gustado recibir esto, y nos tocó, como decía el presidente, no advirtió, ni en su reflexión, ni en sus propuestas de salida y de solución, entendió las características particulares que tiene la fragilidad en la Argentina, que no solamente estaba mal, sino males estructurales que vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, el gobierno, frente a este deterioro con que se encontró, no encontró mejor salida que permanentemente hostigar y echar culpas al gobierno anterior y a la oposición, y cuando no era la oposición era la prensa, y cuando no era la prensa era la justicia. Generó un mal manejo que impidió que tuviéramos una sociedad en su conjunto trabajando con la responsabilidad, con el patriotismo, con la generosidad, con el propósito de convivencia que requiere una situación de estas características. Entonces, me parece que en términos de la política hubo un mal manejo muy severo por parte del gobierno. Y esto nos llevó a que hubiera algunos problemas conceptuales grandes, porque cuando hay una situación de emergencia, una situación anómala, es muy razonable y hasta es prudente y aconsejable que haya un sesgo decisionista en el gobierno, donde los ejecutivos, tanto los nacionales como los provinciales y los mismos municipales, tengan capacidades de resolución, de decisión, a las cuales los enfrenta la emergencia. Ahora, ese decisionismo siempre tiene que estar enmarcado en
en un criterio democrático, en un criterio que tenga que ver con la intercomunicación con la sociedad, con los distintos saberes. Y la verdad que el gobierno se fue encerrando y aislando en ese decisionismo. Entonces se fue encerrando, se encerró en sí mismo, en una comunidad científica que tiene una mirada muy acotada del sistema, con la idea de vamos por la salud, privilegiándola sobre la economía, la salud por la educación, y la verdad que el desempeño fue malo en términos de salud, fue malo en términos de economía, y fue malo en términos de educación. Y esto realmente ha sido un problema, y yo lo resalto porque esta fragilidad con que nos encontramos podría haber sido y puede ser todavía una oportunidad para que la Argentina encuentre un camino de superación a sus problemas, no solamente de la pandemia, sino de los fuertes retrasos que tiene en términos económicos y sociales, que son realmente grandes en este momento. ¿Por qué digo esto? No siempre las grandes transformaciones requieren una crisis. Ha habido grandes transformaciones en el mundo que han sido producto de un consenso generado por élites interesantes que tenían una propuesta que generó un consenso enorme en la sociedad y dotó de poder a un proyecto de cambio. Hay veces que las transformaciones se dan por eso, y muchas veces las transformaciones se dan producto de una crisis, o la hiperinflación, una crisis económica muy grande, o una posguerra, que hace que a la salida de esa situación se encuentren caminos de transformación. Las situaciones de fragilidad permiten que se reflexione, que se repiense todo y que se encuentren nuevos caminos. Yo lo que veo es que no existe en el gobierno y en la naturaleza del poder de este presidente y de su gobierno nada que indique que este podría ser el camino. Al contrario, creo que una de las dificultades enormes que hemos tenido en este tiempo ha sido la importante, el importante carácter perturbador que ha tenido la imposición de una agenda alejada de los intereses generales y concentrada en el interés particular de un sector del gobierno. La agenda de la impunidad, la agenda de la reforma de la justicia, la agenda de la reforma del Ministerio Público, las iniciativas como la de Vicentín, en medio de la pandemia, me parece que han sido elementos que han complicado más la posibilidad de un trabajo conjunto de la sociedad, han generado un plano de desconfianza muy, muy grande que ha sido y está siendo todavía una dificultad muy grande para encarar el trabajo. Y la verdad es que cometieron una política en materia de vacunas. Las opciones que fueron tomando fueron opciones que uno podría haberlas entendido, pero fracasaron, y en el fracaso y en las demoras todavía no están dispuestos a abrirse a las distintas alternativas que en todo el mundo se están teniendo. Nadie se ató a un par de alternativas. En general, los países recurrieron a una gama de amplitud más amplia en la provisión de vacunas. Bueno, esto siguió siendo un problema muy, muy grande, muy mal desarrollado por parte del gobierno. Y en el marco de toda esta situación, me parece que ha habido una dificultad muy grande. Ahora, hay cosas que han pasado que también son buenas, y yo las quiero resaltar porque son espacios para pensar con esperanza en que existe una alternativa. Yo creo que la sociedad argentina ha sido muy firme en ser capaz de reclamar cosas distintas. La organización de la sociedad en defensa de la educación como valor, de la educación como sistema, de su importancia, en no dejarse llevar por la estrategia tan temerosa y tan peligrosa en términos educativos del gobierno. La reacción de la sociedad procurando ir rompiendo los límites del encerramiento económico para que se fueran liberando espacios productivos que permitieran a la sociedad retornar su pulso productivo.
más la resistencia de la oposición en el Congreso, sobre todo en diputados, donde logramos que muchas de estas agendas perturbadoras fueran frenadas. La reforma judicial fue frenada, el Ministerio Público fue frenado, la estrategia de Vicentín fue frenada, y fue frenada por una oposición acompañada por una sociedad muy atenta, y una posición que excedía a Juntos por el Cambio, que se ampliaba a otros sectores, inclusive muchos viniendo del peronismo, que se oponían y se han opuesto y se siguen oponiendo a estas cosas. Entonces yo diría que la sociedad por un lado, y otro factor que quiero rescatar acá, como terminando la primera parte de la presentación para poder luego, por supuesto, responder las preguntas, otra parte que yo quiero poner en valor acá es el papel de la justicia. La justicia ha sido muy criticada en los últimos años en la Argentina y muchas veces con mucha razón. La justicia ha tenido, sobre todo en los casos que tienen que ver con problemas de corrupción en el sector público, grandes intereses económicos, la justicia ha tenido una acción en general lenta, acomodándose a los tiempos, pero a pesar de eso ha ido avanzando, y se han ido avanzando, y se han logrado procesos importantes, se han logrado casos de condena, procesamiento y condena de importantes actores del mundo público y del mundo privado en casos de corrupción casi sin precedentes. Y a esto el gobierno le ha respondido con un ataque infernal a la justicia, un ataque tremendo, cuando lo más grave de todo fue hace unos días, cuando frente al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia con relación a la demanda que la Ciudad de Buenos Aires hacía, rechazando la posibilidad de que el gobierno nacional la desapoderara a la ciudad autónoma de su capacidad de manejar su sistema educativo, el fallo de la Corte fue ejemplar y las reacciones del gobierno fueron tremendas. Las reacciones del gobierno fueron tremendas, hablaron de que quién vota a los jueces, que la justicia quería gobernar, que para gobernar hay que ganar elecciones, funcionarios, desde ministros a diputados, un ataque a la justicia tremenda, cuando la justicia, a través del fallo de la Corte, estaba dando a lo que en mi juicio fue no solamente un fallo ejemplar, sino un hito de esperanza y de expectativa favorable para que el funcionamiento institucional de la Argentina vaya generando alternativas que nos permitan superar el estancamiento y la decadencia que tenemos, porque, entre otras cosas, nuestras dificultades en la economía tienen que ver con nuestras falencias, nuestras flojedades institucionales. Entonces, el fallo de la Corte, reconociendo la autonomía, el voto de Rosenkatz, donde habla que la excepción no puede ser la coartada para la vulneración de derechos vigentes y amparados por nuestras leyes, la idea de un federalismo de consenso, la idea que está planteada en el fallo de reconocer las competencias separadas de cada uno de los niveles del gobierno y resguardarlas en la justicia, me parece que ha sido un avance importante que en tiempos de pandemia algunas instituciones, más la sociedad atenta y los reclamos de la sociedad civil en la educación, la oposición en el Congreso sosteniendo la defensa frente a estos avances y la propia justicia, nos dan la posibilidad de ser optimistas de que la política y el sistema institucional vayan cambiando y generando condiciones de que se produzca una red alternativa positiva en nuestro país. Bueno, no quiero extenderme más, dije lo central que quería decir y estoy a disposición de ustedes para ir contestando sus preguntas que hagan más atractivo esta conversación y la conviertan en un diálogo. Robert, Guillermo Lascano Quintana pide la palabra. Guille, abrite el micrófono, por favor. Hola Facundo, mucho gusto de escucharte y muchas gracias por tu claridad meridiana como siempre. Mi pregunta es Gracias, Guillermo. mi pregunta es la siguiente. Déjame hacer una brevísima introducción. Yo coincido con vos en que el gobierno ha actuado mal, digámoslo en términos generales, con muchos prejuicios y con una voluntad más que constructiva, simplemente destructiva o tendiente a satisfacer sus propias convicciones, sus propios intereses. Esto creo que no hay ninguna duda.
tengo algunas dudas respecto del comportamiento de los partidos políticos. Y discúlpame porque esto seguramente lo vas a entender como una crítica a la Unión Cívica Radical. No he visto en ellos, en general, propuestas superadoras, o por lo menos propuestas que tiendan a facilitarle al gobierno, que está en una encrucijada muy difícil, algún tipo de soluciones que sean acordadas por todos los sectores. Por ejemplo, me voy a referir el partido, la Unión Cívica Radical en realidad es lo mejorcito en términos de partido político que tenemos, pero sigue habiendo ausencia de propuestas, propuestas, planes de gobierno que aglutinen la voluntad de la gente, que la gente los entienda. Yo me acuerdo, y vos te acordarás tal vez un poco menos que yo por la diferencia de edad, lo que hacían los partidos políticos. Formulaban planes, convencían a la gente. Eso yo no lo veo ahora, con el agregante, y con esto termino mi larga pregunta antes de que Roberto me rete, de que el periodismo tampoco contribuye a una solución superadora como vos acabás de insinuar. Bueno, eso es todo lo que tengo por decirte. Muchas gracias. Sí, mira, hay nosotros hemos hecho muchas cosas, tal vez no somos el modelito ni la perfección, pero el radicalismo tiene un espacio institucional que es una fundación de estudios, que es la Fundación ALEM, sí, señor, que ha hecho una entidad de propuestas específicas, inclusive en temas del manejo de la pandemia, de salida en términos de salud. Nosotros insistíamos con la necesidad de los testeos, del aislamiento, cuando el gobierno no testeaba, nosotros lo planteamos como propuestas, como políticas de Estado. Uno de nuestros dirigentes más reconocidos en la materia, Adolfo Rubinstein, estuvo por todos los medios de comunicación planteando alternativas, abierto. Jamás ni nuestro partido ni nuestros equipos técnicos fueron convocados por los equipos del gobierno para conversar los temas. Y este es un problema muy serio de la democracia argentina. Digamos, la democracia es convivencia, la democracia es diálogo, la democracia es reflexión. Si no es todo eso, no es democracia. Es un régimen donde tenemos un gobierno elegido por el pueblo, pero para que la democracia sea plena, sea de fondo, requiere una cosa de respeto, una cosa de no asignarse intencionalidades perversas. Yo puedo pensar que hay alguien que tiene intencionalidades perversas, pero no le puedo adjudicar eso a quien quiero conversar con él. Y yo creo que el radicalismo, a través de la Fundación ALEM, y les pido www.fundación ALEM, que lo busquen, está publicado. No solamente tenemos propuestas alternativas en materia de salud, lo planteamos como salida en materia de educación. Desde el mes de octubre del año pasado estábamos planteando la vuelta a las clases. Estábamos planteando que había provincias argentinas sin casos, sin difusión de casos, que tenían afectada la escuela. Estábamos advirtiendo las dificultades que significa que una sociedad tenga un año y medio sin clases presenciales, en el marco de una caída del producto de la inversión de capital físico tremenda como ha venido cayendo en la Argentina, que estamos en una inversión de alrededor del 15%, cuando el mínimo que se requiere para reponer el stock de capital y generar condiciones de productividad en la Argentina son 20 puntos. Digamos, el estar hace 10 años con una caída sostenida de la inversión, que es la inversión de capital físico, y un sistema educativo que pierde más de 1 millón de educandos en un año y medio de pandemia, son situaciones muy graves, frente a las cuales nosotros hemos venido reclamando y proponiendo alternativas desde hace algún tiempo. Puede ser que falte más. En materia energética hemos venido planteando alternativas concretas frente a cada una de las medidas, leyes como las de biocombustibles, que están generando efectos negativos. Hemos planteado no solamente oposición, sino alternativas. Lo que sí es cierto, Guillermo, es que al no haber diálogo en el Congreso, porque la falta de presencialidad también dificulta un poco la relación, y hay un tema de que hay una actitud del gobierno que no tiende a escuchar. Termino con esto para no extenderme mucho en la pregunta.
El otro día yo fui protagonista personal de un debate vinculado a las tarifas de gas, lo que se denomina la extensión de las zonas frías. En el Congreso, muchos de nosotros hicimos 4 observaciones. La primera, que no se sabía el costo. La segunda, que nos parecía excesivo que la reducción de la tarifa no tuviera en cuenta el nivel de ingresos de quien paga la tarifa. Las personas con patrimonio suficiente, riqueza suficiente, no hay por qué subsidiar la tarifa. El segundo era que no se ponía un consumo mínimo para generar la tarifa, con lo cual la propensión al consumo de un bien escaso era grave. Y el tercero era que, ¿por qué bajar la tarifa durante los 12 meses del año cuando son 4 los meses fríos? Bueno, hicimos una serie de propuestas de cambio, ni siquiera nos contestaron, no tienen ni siquiera disposición a escuchar las observaciones que se hacen para mejorar los proyectos. Entonces, con un gobierno tan encerrado en lo local y en lo internacional, francamente, Guillermo, es muy difícil. Florencia. Tengo 2 preguntas escritas. Una es de Javier, que él, resumo, lo que pregunta es ¿por qué se dice que él es de Uruguay, por eso lo pregunta, ¿por qué se dice que los partidos peronistas terminan el mandato y los otros partidos no lo terminan? Bueno, yo creo que hay algo, en esto voy a tratar de ser sintético, pero quiero compartir una reflexión que tengo, sobre la cual vengo dando vueltas hace muchos años. Yo creo que hay algo en el ADN del peronismo, en su origen histórico, en su desarrollo histórico, que tiene que ver con los años de proscripción. Yo creo que los años de proscripción le generaron la idea al peronismo de que el único gobierno legítimo son ellos, y que aunque pierdan las elecciones siempre es porque hay una manipulación de los grandes intereses, de los medios de comunicación. Nunca es el pueblo el que le gana, siempre es un pueblo manipulado por actores poderosos que le distorsionan la voluntad, y ha habido en la cabeza del peronismo la actitud de que como no es legítimo quien gobierna, que no sean ellos, a cualquier gobierno es legítimo desestabilizarlo. Digamos, la actividad en general de falta de compromiso del gobierno con la estabilidad del sistema político cuando no gobierna ha sido una constante en la Argentina. El expresidente Duhalde llegó a decir que el peronismo se iba a convertir en una fuerza democrática cuando pudiera convivir con una fuerza del gobierno y no procurara voltearla. Hizo que algunos antecedentes de perturbación ha tenido el propio Duhalde en la política argentina. Entonces, yo creo que eso es algo que la sociedad le tiene que reclamar al peronismo, y creo que hay una, como decía Cardoso ayer en su entrevista, la política implica una enorme batalla cultural donde hay que procurar no dejar pasar las cosas, hacerlas explícitas, dialogar con la sociedad y procurar que no se tolere más estas cosas. La sociedad argentina es muy tolerante frente a estos actos, la sociedad argentina es tolerante frente a las faltas de ética, la sociedad argentina es tolerante frente a la corrupción, la autoridad argentina es tolerante frente a la falta de honestidad, y todas estas cosas van debilitando el sistema democrático en su conjunto y tienen consecuencias como estas que nuestro amigo uruguayo observa. Buenísimo. Después pregunta Eduardo Bonazzi. ¿Considera que esta crisis pandémica abrirá una oportunidad para que la sociedad y la dirigencia política genere un cambio favorable para la República Argentina? No alcancé a escuchar la pregunta, no escuché el principio de la pregunta. Leo otra vez. Dice, ¿considera que esta crisis pandémica abrirá una oportunidad para que la sociedad y la dirigencia política genere un cambio favorable para la República Argentina? Sí, debiera hacerlo. Yo creo que es una oportunidad. No creo que la estemos aprovechando bien. Yo creo que sí es una oportunidad, como toda crisis, como toda situación extrema, donde demuestra nuestras fragilidades, es una gran oportunidad para generar un cambio. Yo lamentablemente no lo estoy viendo. No estoy viendo sensatez ni apertura en el gobierno. Hay un tema que es francamente preocupante, que es, estamos generando
el aniversario del libro, por la muerte del aniversario de la muerte de Borges hace un día, y bueno, y el libro es la palabra, y la palabra es el centro de diferencia del ser humano, digamos, la capacidad de comunicación, la capacidad de diálogo, es lo central, es lo que nos distingue de todas las especies que habitan el planeta Tierra, lo que permitió nuestro desarrollo, el desarrollo del lenguaje y la comunicación es lo que nos hace seres superiores al resto de los animales del planeta Tierra. Y la palabra es muy importante, porque la palabra es el medio por el cual nos entendemos, podemos encontrar los acuerdos, entendernos, entender hacia dónde va uno, poder comprenderlo, hacernos entender. Y la palabra presidencial está absolutamente deteriorada. Y es muy difícil generar condiciones de acuerdo y de convivencia con una palabra presidencial tan deteriorada, cuando la palabra pierde eficacia. Cuando en un día te dicen no hay que hacer campaña con la vacunación y al otro día la ministra va a un centro cultural y dice estoy orgullosa de que justo en el centro cultural Kirchner estemos vacunando. La vicepresidenta dice eso el día anterior y la ministra de Salud al día siguiente responde con esto, contrariando todo lo que acaban de decir. Entonces, ¿cómo se maneja una sociedad cuando la palabra pierde valor? Y yo creo que las contradicciones del gobierno han generado una dificultad enorme. Y no solamente las contradicciones, sino algunas acciones positivas del gobierno. Yo creo que el tema de la instalación internacional del gobierno, su relación con los países vecinos, con relación a la pandemia, con relación a su mirada de los países con los cuales no tiene afinidades ideológicas, los maltratos con el presidente de Uruguay, con el presidente de Chile, con el presidente de Brasil, los votos en materia de Nicaragua del día de hoy, el abstenerse, cómo se posiciona internacionalmente la Argentina, me parece que también son cosas que son difíciles de entender, o mejor dicho, son fáciles de entender y son cosas que dificultan el acuerdo, el trabajo en conjunto. Son opciones muy duras y son opciones que no debería tomar un gobierno nunca, y menos en una situación de pandemia. A mí me parece que es una oportunidad esta crisis. Lamentablemente creo que se requiere un trabajo más fino de la oposición, esto debo ser autocrítico, se requiere un trabajo más fino de la oposición, exigiéndole al gobierno, digamos, teniendo menos dedo acusador de lo que hacen mal y más reclamo firme planteándole la necesidad del cambio. Digamos. Yo creo que hay algo en el formato del discurso opositor que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer más consistente para ir ganando fuerza en la idea de que la Argentina tiene que tomar otro rumbo, y este otro rumbo lo puede tomar básicamente si hay una alternativa, y estamos a muy pocos meses de una elección donde una oposición consistente puede dar la señal de que hay una posibilidad de cambio en la Argentina a partir de esta crisis. Bueno, Carlos Regúnaga pidió hablar. Carlos, te desmuteás por fin. Ahí está. Facundo, buenas noches. Mucho gusto verte nuevamente. Retomando justamente tus últimas palabras, yo francamente no espero nada del gobierno. Si había alguna posibilidad mínima de que Alberto Fernández fuera distinto del kirchnerismo, eso quedó absolutamente claro que no, ya hace bastante tiempo. De manera que a mí me parece que lo fundamental es lo que hace la oposición. Yo no espero absolutamente nada del gobierno. Y entonces se podrá intentar todo el diálogo, me parece muy bien, hacer todas las propuestas, intentar llegar a acuerdos, porque uno tiene que mostrar esa disposición, pero no espero nada de eso. Lamentablemente se está perdiendo nuevamente una gran oportunidad en el mundo. A nosotros nos toca siempre lo peor. A De la Rúa le tocó la tormenta perfecta. Y a Macri no le tocó demasiadas posibilidades tampoco, porque en ese momento las circunstancias internacionales eran negativas y encima le tocó una sequía enorme.
Ahora estamos de nuevo con precios internacionales altísimos, una demanda muy grande para nuestros productos, un dólar que se está debilitando para un país endeudado, eso es importante, las tasas de interés internacionales son bajísimas, existe financiación para absolutamente cualquier cosa y una avidez por invertir en países emergentes que pueden dar rindes un poco más altos que los que obtienen las inversiones en los países más desarrollados. Y la Argentina está fuera de todo eso porque no genera absolutamente ninguna confianza. Se había alcanzado nuevamente el nivel de país emergente, pero estamos a punto de perderlo, si no lo perdimos ya. Se está discutiendo justamente si somos de frontera. La verdad es que hay incluso algunos otros factores que a lo mejor se conocen menos, porque todo esto que acabo de decir es bastante conocido. Pero hay una tendencia internacional a buscar otras estructuras de las cadenas de valor. Después de haber dependido de China muchísimo tiempo para proveerse de cualquier cosa, la desconfianza que ha generado China y el hecho de que se quiebre algunas de las posibilidades de contar con suministros que se generaron en estos tiempos, hace que los países desarrollados estén buscando lugares más seguros, más cercanos y con menos dificultades en circunstancias excepcionales como alternativa, con lo cual el dinero está, la tecnología está, todo estaría disponible y desgraciadamente nos estamos perdiendo eso. Entonces, acá lo importante es qué va a hacer la oposición para ganar las elecciones y cerrar toda la posibilidad de que este gobierno modifique la Constitución o haga cualquier otra locura. Y segundo, ¿cuáles son los planes para que dentro de 2 años y pico se pueda encarar una cosa distinta? Sí, Carlos, bueno, en primer lugar coincido que si uno analiza las condiciones internacionales y las posibilidades productivas argentinas, uno tiene elementos para ser optimista. Tenemos capacidades productivas muy bien desarrolladas en muchos ámbitos donde hay demanda para lo que producimos, y no solamente hay demanda, sino que hay buenos precios para lo que producimos, con lo cual esto, a su vez, hay posibilidades de financiamiento internacional. El costo del dinero es realmente uno de los problemas centrales que tiene la economía argentina, es su falta, producto de su sistema inflacionario y de su alta inflación, la falta de participación relativa del crédito en el producto. Tenemos una participación relativa del crédito en el producto de 15 puntos con relación a los 40, 50 puntos que tienen nuestros vecinos, los 80 que tienen en promedio los países más desarrollados. Digamos, la incapacidad financiera que tenemos es enorme, y el mundo está en un momento donde existen esas capacidades financieras. Entonces, yo diría que están dadas todas las condiciones para que la Argentina tenga en el mediano plazo, si hace las modificaciones que tiene que hacer a su enorme montaña de errores acumulados en el tiempo. Digamos, nosotros no nos animamos a hacer reformas y vivimos en una Argentina rota, producto de pequeñas decisiones de altísimos costos económicos que no nos animamos a cambiar. Entonces, ninguna de las situaciones extrañas que tiene la economía argentina, crecimiento del gasto público exorbitante, presión tributaria exorbitante, economía en negro, regímenes previsionales con privilegios, crecimiento del gasto público sin ningún sentido, digamos, una legislación laboral que no tiene que ver con el mundo del trabajo de hoy, bueno, regímenes de excepción en determinadas provincias que se hicieron para un momento determinado y se siguen sosteniendo a costos enormes, digamos, no nos le animamos a nada, digamos, son todas pequeñas cosas. Entonces, en la medida que se pueda reflexionar, que se pueda debatir, que se pueda hacer el programa de transformaciones y se encuentren los aliados y se encuentren la fuerza necesaria para que estos programas sean exitosos, me parece que una buena política puede ir generando una alternativa
Y el otro día lo escuchaba decir a Levi Yeyati, que acaba de publicar un libro muy interesante, y dijo una cosa que me parecía muy interesante. Dice, en realidad, y esto tiene que ver con la propuesta electoral, no hay mucha diferencia en el pensamiento económico acerca de qué es lo que hay que hacer para que la Argentina salga adelante. Con matices de un sector o del otro, en general, hay una coincidencia bastante grande acerca de cuáles son los problemas que tiene la economía argentina y cuáles son los caminos para resolverla. Lo que ha faltado siempre es la habilidad política para hacer de eso un programa y hacer de eso un programa que tenga actores sociales que lo doten de poder para... Yo creo que el desafío de la oposición, nosotros ya supimos ser la oposición supo ser una fuerza electoral competitiva, supo ganar elecciones, supo hacer una buena elección en la salida de un gobierno que ha defraudado expectativas económicas por diversas político también, pero podría hacerlo, no es hacerlo ahora, pero lo cierto es que nos fuimos en una mala circunstancia de desempeño económico y sin embargo nos fuimos con el 42% de los votos. El 42% de los votos es una base de poder real importantísimo para cualquier fuerza política. Entonces, yo creo que nosotros estamos en condiciones de generar una alternativa. El camino de la oposición, el primero es ser absolutamente conscientes de la necesidad de mantenernos unidos. Acá hay una alianza básica que está expresada en el PRO, en el radicalismo, la coalición cívica y un sector del peronismo que nos viene acompañando, la posibilidad de convivencia con otros sectores que forman parte del espectro opositor, o también la posibilidad de ampliar nuestra propia base de sustentación. Yo creo que estamos trabajando con mucha seriedad y con mucha responsabilidad para que no sean los proyectos personales y los egos los que eviten que la oposición se presente como una alternativa consistente. Estamos trabajando para hacerlo. No es muy fácil, pero yo creo que la exigencia es imperativa, digamos. Si no lo hacemos, estamos dejando pasar no una oportunidad de conveniencia electoral, estamos dejando pasar una oportunidad que necesita la Argentina para hacer un cambio, porque con este camino, todo esto que decimos como un posible mediano plazo y futuro muy bueno para la República Argentina, puede ser muy malo, puede ser muy malo. No hay más que ver ejemplos de países que se han desvanecido desde posibilidades enormes. Hay sociedades, yo no soy de los que crean para nada que vayamos al camino de Venezuela. La sociedad argentina es totalmente distinta. Simplemente digo, Venezuela era un país donde hace 25 años nadie pensaba que podía pasar a tener la pobreza que tiene hoy y la inviabilidad que tiene como sociedad hoy, con más del 20% de su población fugándose. Esto era inviable, inconcebible. Yo creo que no vamos para allá, pero digo, es posible que las sociedades, si no cambian, tomen esos caminos. Y yo, sin pensar que vamos para allá ni parecido, creo que tenemos que ser conscientes de que hay una forma de razonar en la Argentina que está expresada en un sector del gobierno que hoy es claramente dominante, porque hoy es claramente dominante el sector de la vicepresidenta, que vuelve a cometer los viejos errores. Lo que están haciendo en política energética, si hay algo que quedó demostrado durante los años del kirchnerismo, es que la política energética mal desarrollada tiene consecuencias macroeconómicas tremendas. Pasar de la autosuficiencia en hidrocarburos a un déficit de balanza comercial de hidrocarburos de 6.000 millones de pesos, cuando estábamos con 6.000 millones de dólares, cuando estábamos en 7.000 millones de dólares de exportación, y las consecuencias que eso ha tenido en términos de gastarse casi 150.000 millones de dólares que son es casi medio producto de un año, son barbaridades que la Argentina no puede volver a hacer, y uno ve las acciones del gobierno y van encaminadas en esa línea. Entonces, la responsabilidad que tenemos de ser consistentes, de desarrollar programas alternativos, de expresarlos y dotar de poder a esto, me parece que es la responsabilidad principal de la oposición en la hora de hoy, ¿no? Bien. No es porque sea mi papá, pero me pidió por WhatsApp porque no sabe usar el chat, así que Jorge, te doy la palabra. Bueno, como soy ignorante en ese aspecto. Facundo, en realidad no voy a hacer ningún prólogo porque quiero que otros
puedan participar y hacer las preguntas que les parecen. La mía es un poco complementaria a lo que ya dijiste, de lo cual yo totalmente lo comparto, pero me quería referir que me parece que es necesario, como dijiste en algún momento, juntar a la oposición, que gracias a Dios se ha mantenido bastante unida, y aumentarla. Y a mí realmente me quita, no digo el sueño, pero me preocupa. Es decir, ¿cuál es la razón de que el radicalismo haya puesto como candidato en la provincia de Buenos Aires al doctor Manes, al cual de ninguna manera cuestiono su calidad profesional, pero me parece que no tiene una experiencia política cuando a lo mejor en el partido hay gente más capacitada en ese aspecto para ser candidato en la provincia, de donde hoy las encuestas hasta le están saliendo, digamos, deficitarias hasta en la propia La Matanza al gobierno actuante. Bueno, en realidad el radicalismo en la provincia de Buenos Aires viene de una experiencia interesante. Venimos de hace un mes de una elección donde creo que votaron casi 130.000, 150.000 personas. Ahí está Elba Rulé, que supongo que tiene la estoy mirando, el dato más preciso, pero pongámosle más de 100.000 personas, lo que no es poca cosa, votaron hace muy poco en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires para elegir sus autoridades. A mí me parece que lo que le está proponiendo el radicalismo a Cambiemos es, yo recién se los mencioné a Levi Yeyati, lo podría mencionar, yo no soy muy afín a Lustó en la interna radical de la ciudad, pero lo considero una persona interesante, nueva, que se ha acercado al radicalismo. Facundo Manes. A mí me parece que el radicalismo, al incorporar esta gente, está dando señales de apertura, está dando señales de vitalidad, de que tiene capacidad de renovarse a sí mismo e incorporar actores de prestigio social y de conocimiento, le está agregando competitividad al espacio. Por otro lado, lo ha querido hacer, y esto lo digo con prudencia porque corresponde a la consolidación de los frentes políticos entre distintas fuerzas, que respetemos las particularidades que cada una de las fuerzas tiene. A nosotros nos parece que este tema del PRO en la provincia de Buenos Aires, que no pone a candidatos competitivos en las provincias, los quiere mandar a la ciudad y manda a la ciudad a la provincia, nos parece que no son los mejores ejemplos, y como me parece que el radicalismo, al proponer la incorporación de Manes, quiso saltar, la pretensión es saltar en una encerrona en que vemos a nuestros aliados principales, que es el caso del PRO, que no termina de definir una candidatura propia en la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros ponemos en juego la figura de Facundo Manes, que es una persona cercana al radicalismo y que nos parece que en un momento donde la política requiere oxigenarse y renovarse, sin que ningún trapo viejo como el que les está hablando, ni mucho menos, pero incorporar otros actores nos parece que es una cosa virtuosa de la política, y son perfiles inclusive que muchos los han probado en la política, en muchos casos han fracasado. El peronismo ha puesto un montón de gente de la farándula y de otros casos. En algunos casos han andado bien, en algunos casos han andado mal. Lo mismo ha pasado con el PRO, que ha traído candidatos del mundo. En algunos casos anduvieron muy bien, en otros casos anduvieron muy mal. Nosotros creemos que Facundo Manes es un dirigente, es una personalidad que por sus inquietudes, cómo se expresa, cómo viene trabajando hace tiempo. En el 2017 yo tuve la primera relación con Manes en un congreso de proclamación de la candidatura de Sanz que se hizo en Parque Norte, donde Manes ya se acercaba al radicalismo con un programa de futuro bastante consistente, bastante desarrollado, viene trabajando mucho. Yo diría que Manes enriquece la propuesta política, no creo que la debilite. Guillermo, que tengo preguntas escritas. Primero, Félix Gorbonó
que saluda y dice: a pesar de los errores y Pido la palabra, por favor. creo que hoy debemos diferenciar el peronismo, el que acompañó ante un golpe cara pintada al gobierno del doctor Alfonsín, Don Menem de presidente, la relación entre diputados. Un abrazo. Sí. Es tanto una pregunta como una reflexión, me parece. Pido la palabra, por favor. Acá de leer que ya habían escrito y ya te doy la palabra a vos, dale. Jorge Cernadas dice: previo a saludar al amigo y felicitarlo por su claridad en la exposición, quisiera pedirle algunas consideraciones sobre el futuro de Juntos por el Cambio y el rol del radicalismo en la misma. ¿Quedó mucho olor, José? ¿Qué? ¿Crees que quedó mucho olor? ¿Alguien está hablando? No, hay alguien que está hablando, me parece que es de Mendoza la que habla. Por ahí está chorreado Sí. en la cocina, a un lado, en la mesada. Algún vino. Hay alguien que está hablando ahí, ahí está. Ya está. Bueno, ya está. Un comentario antes de que pregunte Elba, porque me interesa mucho el tema del peronismo y quiero ser claro. Yo creo que el peronismo es un factor central de la política argentina. Conozco a muchísimos peronistas por la vida pública, por las relaciones, inclusive en el propio Congreso, que son gente criteriosa, con la cual uno puede tener coincidencias y que en el plano general de la reflexión acerca del futuro del país, con muchísimos peronistas yo creo que podría haber acuerdos centrales básicos acerca de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que hay un problema entre los peronistas y el peronismo. Los peronistas no se le animan a sus líderes. No se le animan a enfrentarlos, a condicionarlos, les otorgan un poder en su pasividad que hacen que esto sea un problema. Y yo creo que la posibilidad de una interlocución adecuada, una reflexión inteligente, moderada, con el peronismo, que nos permita analizar en forma conjunta cada uno de los temas en los cuales tenemos dificultades y en los cuales necesitamos hacer transformaciones, es imprescindible. Digamos, yo creo que una propuesta que piense que esto es un tema de acelerarse y aprovechar el envión de un triunfo electoral y pasarle por encima a todos, no es algo que genere el poder que se requiere para las transformaciones que requiere la Argentina. Yo creo que una de las habilidades que requiere la política de hoy es que seamos capaces de los que pensamos distinto, porque hay gente en la cual yo le puedo asignar mala intención. Yo creo que hay gente que tiene intereses en salir impunes de los delitos que cometieron, y eso es un dato de la realidad. Ahora, no le puedo atribuir eso a una persona que tenga una lógica de cómo se desarrolla el país que sea distinta a la que tengo yo. Más Estado, menos Estado, más regulación, menos regulación. Son las cosas que se discuten en el mundo y las cosas por las cuales se respetan gentes que tienen posiciones distintas. Entonces yo creo que en la Argentina es tanto la cantidad de dificultades que tenemos, y reitero, y existe tanto consenso en general acerca de cuáles son los caminos, está tan visto en el mundo acerca de hacia dónde y cómo se tiene que ir, que yo creo que hay enormes cantidades de reservas en el peronismo para ser capaces de transitar desde un lugar de alternativa y de posiciones con divergencias un camino de recuperación de la Argentina. No tengo duda de eso. Elba. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte, Facundo, porque has hecho una exposición verdaderamente brillante, tocando una cantidad enorme de temas y de aspectos, y sobre todo mirando hacia adelante. Te felicito por tu optimismo, que yo comparto un poco solamente, pero quisiera ser tan optimista como vos. De todas maneras, he pedido la palabra porque quisiera hacer algunas referencias a la personalidad de Facundo Manes y a su vinculación con el Partido Radical. Ya en el año 83, en su pueblo, Facundo Manes, que era un jovencito, pegaba carteles por la fórmula por la provincia de Buenos Aires, Armendáriz Rulé. Desde ese momento. Luego tenemos a un Facundo Manes traído por Ernesto Sanz, como acaba de mencionarlo Facundo,
en aquella importantísima reunión que tuvimos hace varios años y que presentó a Facundo Manes, que hizo una muy buena exposición en ese momento y mostró, por supuesto, su compromiso con el radicalismo que venía de lejos. Facundo Manes, además de esta adscripción al radicalismo, creo que no necesitamos pedirle una ficha de afiliación. Además de esta adscripción al radicalismo, Facundo Manes es una personalidad verdaderamente brillante. El hecho de que no tenga una militancia política visible y extensa no implica de ninguna manera una devaluación de su personalidad. Al contrario, tenemos que celebrar que haya personalidades de esa calidad que se acerquen al radicalismo, que se acerquen al radicalismo con la intención de trabajar dentro del partido, como es la cuestión que se está planteando en este momento. Es gente de mucho prestigio, de mucha capacidad y con seguramente una formación y una experiencia que le permitirá ser un buen diputado, si a eso llega, y un buen conductor en el lugar que él en su momento tenga la responsabilidad de ocupar dentro de las filas de nuestro partido y haciendo política nacional en la forma que seguramente nos va a beneficiar a todos los argentinos. Nada más. Bien. Muchas gracias. Guille Lascano, ¿vos levantaste la mano porque querías preguntar ahora o era que estabas contento? Porque no sé. No, levanté la mano porque no quise levantarla. Retiré mi pregunta. No, está bien, pero como vi la manita recién, no sé si era salud. No, es problemas de mal manejo de los Sí. aparatos. Bien, perfecto. Bueno, ¿dónde está Robert? Robert, ¿terminás vos saludando a Facundo, por favor? Bueno, si no hay más preguntas anotadas, vamos a cumplir con las pautas que generalmente recomendamos, que a veces no se cumplen, pero debo felicitar a Facundo Suárez Lastra por su exposición motivadora y a todos porque el diálogo fue interesantísimo, es decir, se desataron preguntas importantes y respuestas dichas, si bien breves, en una muy buena y clara exposición. Así que creo que nos debemos felicitar por este diálogo. Días pasados se publicó en La Nación un artículo de Gustavo Irrazábal que decía que la condición primera del diálogo es que sea entre hombres de buena voluntad, hombres y mujeres, debemos decir, entre personas de buena voluntad. Y yo creo que esa clave, encontrar a los de buena voluntad, es eso que Cardoso decía de salir a explicar para reunir. Así que con esto cierro yo, en nombre del club, agradeciendo a todos los que han estado presentes y al expositor en primer término. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos, muy amables. Chao, hasta luego, que tengan buenas noches.